Buenas noches a todos, son muy bienvenidos al Club del Progreso y hoy vamos a terminar el ciclo en el Club del Progreso de homenajes al general Roca. El orador va a ser Rosendo Fraga y el interrogador Carlos Pañi. Así que adelante, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar aquí en este querido club. Y muchas gracias especialmente a Rosendo por la invitación a acompañarlo en estas reflexiones sobre una figura tan crucial para la historia argentina, como fue Roca, como es Roca. Rosendo me invitó en un comienzo a que habláramos juntos sobre este personaje, como decía, tan relevante, y yo le aclaré que sobre Roca tengo más preguntas que respuestas, y él tiene seguramente más respuestas que preguntas. Así que era la complementación ideal para que yo, en vez de hablar con él sobre Roca, lo interrogue sobre Roca, y creo que vamos a escuchar cosas muy interesantes. Lo primero que se me ocurre, como siempre, la historia está muy inspirada en el presente, ¿no? Por eso el riesgo del anacronismo. Hoy que se habla tanto de el descubrimiento de la política por parte de la juventud, me gustaría que empieces a hablar sobre Roca respecto de la edad de Roca cuando fue presidente por primera vez. Perfecto. Bueno, para mí es un gran gusto compartir con Carlos, que además de ser el mejor periodista político hoy de la Argentina, es licenciado en historia. Es licenciado, cosa que a lo mejor no mucho, no es cierto, no mucho, con lo cual es la persona ideal para él. Bueno, 37. Pepe, nos abran las botella. 37. La edad de Máximo. 37. ¿Ve la conexión de la historia con el presente? 37. No. Ahora te lo voy a dejar que te está con la 37. La edad a la cual Roca llega a la presidencia, 37 años. Es junto con Avellaneda, que llega a los 36, los dos presidentes tucumanos, los dos presidentes más jóvenes, ¿no es cierto?, más jóvenes de la historia, ¿no es cierto? Es decir, Roca había ascendido a general a los 31, también unos generales más jóvenes en la historia, ¿no es cierto?, en la historia argentina. ¿Qué significaba Roca a los 37 años? Bueno, Roca a los 37 años, primero, dos cosas, yo te digo. Es decir, el proceso que lo lleva a Roca a la presidencia fue un proceso complejo. No es que Roca tenía la candidatura a presidente impuesta, ¿no es cierto?, definida. Donde Roca tuvo que manejarse con mucha habilidad. Es decir, porque era una figura que, está bien, había llegado a Río Negro como ministro de guerra, pero en materia política, ¿no es cierto?, era una figura no estaba consolidada. Es más, hay un libro muy bueno sobre Roca y las candidaturas del 80, de un historiador, Fernando Madero, que lamentablemente ha muerto, y en este libro él trabaja mucho la correspondencia de Roca con sus operadores políticos, y hay una carta, ¿no es cierto?, donde su hermano Ataliba le dice: sos muy joven, no vayas por la presidencia ahora, no te conviene, tenés tiempo, podés esperar. Es decir, el mismo hermano le aconseja que es demasiado joven para entrar en la disputa de la candidatura presidencial. Pero Roca, con su sagacidad política, maniobra y llega a la presidencia. Y además, la presidencia Roca termina generando lo que hoy podríamos llamar una guerra civil de baja intensidad. Porque el candidato derrotado, Tejedor, ¿no es cierto?, de la provincia de Buenos Aires, se alzan en armas contra la candidatura de Roca. Es decir, fue un proceso conflictivo en lo institucional y fue un proceso difícil, ¿no es cierto?, en lo político. Yo sobre la juventud de Roca alguna vez saqué esta cuenta. Roca tenía 37, el gabinete 54 en promedio. Él armó un gabinete de la otra generación, armó un gabinete de Ven que tienen todas las respuestas, ¿no? Porque la pregunta no estuvo premeditada, conversada previamente. No, pero ¿te parece? Decir, armó un gabinete de la generación anterior, porque él era consciente, tenía que equilibrar esa juventud, esa falta de trayectoria en lo político,
siempre digo, hay una carta de Vicente Fidel López en el año 1880, cuando surge la candidatura de Roca, ¿no es cierto? Y Vicente Fidel López, que era una figura ya muy consagrada, además, ¿no es cierto?, abogado, muy vinculado a la economía, también porque un hombre, ¿no es cierto?, que muy vinculado a la economía, y además a la historia. Entonces, en ese momento, López era el representante en la Argentina de la banca Baring Brothers, que era nuestro acreedor más importante. Entonces le manda un informe desde Buenos Aires, claro, un buitre, el buitre histórico. Y entonces le manda a Roca un informe, digamos, a la Baring Brothers o como ya las candidaturas, y López dice, mire, la candidatura de Roca no puede funcionar. Roca es un hombre no preparado, es un hombre que lo único que ha hecho es matar indios, no tiene ninguna experiencia y es una candidatura que va al fracaso. Bueno, sí, ahora la pregunta es, con esa caracterización que hace Vicente Fidel López, partiendo de esa plataforma, ¿cómo pensás que se formó ese político? ¿Cómo se formó ¿Dónde aprendió la política? Yo diría lo siguiente, porque es una muy buena pregunta, porque hasta ese momento Roca tiene solo carrera militar. Roca solo tiene carrera militar hasta los 37 años, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que yo creo sucedía en esa, ¿no es cierto?, en esa época? Es decir, lo político y lo militar no eran los compartimentos estancos que son ahora. El militar profesional es una cosa, el político, ¿no es cierto?, el político es otro. Pues fíjate que el libro quizás más difundido sobre Roca, que es el Soy Roca, de Félix Luna, ¿qué es el Soy Roca? Es cuando Sarmiento tiene que enfrentar la sublevación de, ¿no es cierto?, de López Jordán en Entre Ríos, y entonces hay que mandar un jefe militar, y el ministro de Guerra le dice, mire, hay un teniente coronel Roca, que es un hombre que se ha manejado con bastante habilidad en varias misiones que le hemos dado, ¿por qué no lo manda él? ¿No es cierto? Y acá, la escena del Soy Roca es cuando está Sarmiento en su despacho, Roca entra y usted le dice, ¿y usted quién es? Le dice, bueno, soy Roca, le dice Roca, ¿no es cierto?, a Sarmiento. Esta es la escena del dicho del Soy Roca. Es decir, él venía de cumplir varias funciones en el interior donde había demostrado habilidad política, ¿no es cierto? El ejército era un instrumento, ¿no es cierto?, intervenía provincias. Entonces, yo diría, creo que ante todo Roca fue un político instintivo, ¿no es cierto? Un político que tenía el instinto. Y el talento natural. Por eso, ¿no es cierto?, el apodo de Roca, el zorro, ¿no es cierto?, que le viene del colegio secundario, ¿no es cierto?, sí, porque el apodo que después se traslada a la política se lo ponen los compañeros en el colegio de Concepción del Uruguay. ¿Qué significa ese colegio en la historia de la época? Yo creo que eso es absolutamente fundamental, ¿no es cierto? Es decir, es el esfuerzo que hace Urquiza para formar una clase dirigente para el post, ¿no es cierto?, para el post-rosismo. Y los alumnos de ese colegio, cuando uno revisa, ¿no es cierto?, los equipos de gobierno de Roca y todo el periodo de la generación del 80, juegan un papel absolutamente fundamental. Además, ese colegio, digamos... Porque ¿qué aprendían ahí? Yo diría que aprendían, básicamente... En los términos en que estás hablando, ¿no? Yo creo que aprendían una cultura muy clásica, pero muy influida también por el romanticismo que empezaba a imperar en ese momento en la ideología europea, ¿no es cierto? Roca siempre en sus alforjas llevaba clásicos, ¿no es cierto?, de historia romana, de las guerras entre los griegos, le queda toda esa, ¿no es cierto?, toda esa formación. De historia militar, sobre todo. De historia militar. Era una educación positivista, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero yo creo que el colegio fue fundamental no solamente porque generó en gran medida los elencos de gobierno de la generación del 80. Por ejemplo, yo creo que ese colegio fue fundamental en algo que hoy sería imposible, que es el ascenso social. Es decir, la corrección de la desigualdad social. Victorino de la Plaza, que fue ministro de Roca varias veces, que fue vicepresidente y presidente de la Nación al morir Sáenz Peña, bueno, es decir, nuestro representante en Londres durante mucho tiempo. Otro gran economista. Pero, ¿cómo surge él? Era alguien que, ¿no es cierto?, no tenía padre, solamente tenía madre, alguien que a los 8 o 10 años vendía dulces en una plaza de Salta descalzo, que empieza a las primeras letras a los 10, 11 años en la escuela, llamémosle parroquial de Salta,
Y el gobernador, y Urquiza le dice, mira, a cada gobernador, acá están las becas, ustedes elijan, ¿no es cierto?, en su provincia, ¿no es cierto?, aquellas chicos que ustedes vean con más proyección para que lo traigamos acá. Y el gobernador de Salta lo elige a Victorino de la Plaza, ¿no es cierto?, que llega a ser algo, bueno, la casa de Victorino uno pasa muy, bueno, los que viven por este barrio, pasa muy seguido, ¿no? La Escuela de Inteligencia. Claro, que esa Libertad, ¿no es cierto?, entre Juncal y Arenales, mano derecha, al lado del colegio Sarmiento, una gran casa, que es como la escuela de los espías, porque es la escuela de la GIDE en este momento, ¿no? Pero esa es la casa de Victorino de la Plaza. Y ese ascenso social que había en esa época, hoy sería imposible, ¿no es cierto? Ahora, vos decías, Roca en alguna medida aprende también la política en el ejército porque no había la línea tan nítida sí, que hay hoy entre política y disciplina militar y actividad militar. Ahora, a su vez, Roca modela un nuevo ejército. Y del proceso que se inicia con Roca y de la organización del Estado que identificamos con Roca, digamos, ¿qué significa Roca para la historia militar? Yo creo que Roca para la historia militar... Y te agrego una subpregunta, que es, ¿cuál es a tu juicio la memoria que han tenido los militares de Roca, acerca de Roca a lo largo del siglo XX? ¿Qué significó Roca para un Justo, para un Perón? ¿Qué significaba Roca para la generación de tu padre? Bien. Bueno, te diría dos cosas. En primer lugar, Roca era un hombre totalmente abierto a la modernidad. Totalmente abierto a la modernidad y totalmente abierto, esto que ya me estoy desviando un poco, a la captura de talentos. A la captura de talentos. A la modernidad, a la captura de talentos. En este sentido, yo creo que básicamente Roca termina con lo que algunos historiadores llaman el ejército de facción. El ejército estaba en alguna medida dividido hasta ese momento entre mitristas, ¿no es cierto?, y digamos, y nacionales, por llamarle ¿no es cierto?, un nombre. La revolución de 1874, la revolución de 1880, Roca termina con ese ejército tan inficionado por los partidos políticos, que era el partido de Mitre y el partido de las provincias, por llamarlo de alguna manera. Termina con eso, ¿no es cierto? Vos fíjate que Roca siempre, digamos, mencionaba como su mayor logro que en sus dos presidencias de 6 años no había habido ninguna revuelta interior, no habían terminado con revoluciones como decir, disciplina el ejército. En este momento. Hay un libro de Ernesto Floridi, que fue canciller de Frondizi, el primero, se llama El Roquismo, y dice, Roca era antimilitarista, en el sentido de no poner al ejército como institución en la función política. Y en su segunda presidencia hace una modernización con el servicio militar obligatorio, los institutos de formación, escuela de guerra, colegio militar como único fuente de reclutamiento de los oficiales, escuela, ¿no es cierto?, de suboficiales, y una modernización en materia de armamento donde, ¿no es cierto?, sobre todo con la Marina, porque en gran medida Roca fue un gran impulsor de la Marina. Quizás todavía en esa época tampoco estaba tan nítida la diferencia entre ejército y Marina que hay después, ¿no es cierto?, en esta perspectiva. Fue un gran impulsor de la Marina, la compra de los grandes acorazados, que eran fíjate decir, la modernidad que en ese momento teníamos. Cuando estamos en la segunda presidencia, el conflicto con Chile, llegamos a un acuerdo, se llamó el acuerdo de paz de equivalencia naval. Entonces los dos acorazados que tenían encargado Chile y Argentina, ¿no es cierto?, se venden. Y los dos acorazados que teníamos nosotros en Italia listos para usar, se los transferimos a Japón. Y esos dos acorazados son el instrumento militar con el cual Japón le gana a Rusia la guerra. Porque eran los armamentos más modernos que podían tener en ese momento. Siempre yo diría, era un militar profesional, pero también tenía un instinto. Roca muere el 19 de octubre del 14. La Primera Guerra Mundial se había iniciado fin de junio del 14. Y hay ¿no es cierto?, un periodista, no me acuerdo el apellido, que lo va a visitar en ese momento, en septiembre, y lo ve a Roca con el mapa de Europa desplegado, ¿no es cierto?
Y entonces le dice el periodista, mire, general, ¿no es cierto? Van a ganar los alemanes, porque lo que yo estoy leyendo, en el momento que los alemanes habían arrasado Bélgica,